Hola, ¿cómo están? Esto es Acompañando Crianzas, el espacio con contenido sobre salud y crianza respetuosa de la televisión pública pampeana. Hoy visitaremos a la doctora Josefina González Martín. Le consultaremos sobre temas como el dengue y la enfermedad viral pie-mano-boca. Además, les vamos a compartir material inédito de la entrevista que le realizamos a la licenciada en obstetricia Lucía Heleno. También tenemos el espacio nutritivo con la licenciada Paula Ana, el mito o verdad con la doctora Estefanía Yuskiewicz-Francé y al final del programa cerramos con un consejo inmenso de la doctora Josefina González Martín. Vamos con un pequeño adelanto del programa de hoy. Semana tras semana te acercamos entrevistas con profesionales de la provincia, información sobre nutrición y crianza respetuosa. En el Instagram del programa vamos dejando todas las actualizaciones para que no te pierdas de nada. Ahora vamos a conocer la frase del día de hoy relacionada con la alimentación y vayan pensando si es un mito o una verdad, que al final del programa la doctora Estefi nos cuenta todo. La alimentación saludable desde el inicio de la alimentación complementaria hace que cuando crezcan los niños coman más sano. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Llegamos al consultorio para charlar con la doctora Josefina. ¿Me acompañan? Josefina, muchas gracias por recibirnos acá en tu consultorio. Gracias. Para que nos cuentes un poquito más de vos, queríamos saber por qué decidiste estudiar medicina y luego especializarte en pediatría. Medicina en realidad no estaba en mis planes estudiarlo. Yo siempre quería hacer nutrición y más dedicarme a toda la parte de obesidad y de esas cosas. Y cuando terminé el colegio me fui a Buenos Aires a hacer el CBC, a estudiar nutrición. Y en el medio del CBC llamé a mis viejos y le dije, me parece que quiero estudiar medicina. Y mis papás me dijeron, bueno, sos chica, pasate para medicina, el CBC es el mismo y después verás. Total, nada, me dice, sos chica y te puedes equivocar. Y arranqué en esto y fue como, no, esto es lo mío. Y después la pediatría me llevó a segundo año de la facultad. Conozco un niño con síndrome de Down y me llevó al corazón y dije, esto es lo mío. No lo quería aceptar porque al principio era, bueno, no, yo voy a ser oftalmólogo, voy a hacer como muchas cosas más. Y dije, no, esto es lo mío y no me arrepiento, soy muy feliz con lo que hago. Así que el camino me fue llevando, apuntalando hasta lo que soy hoy en día. Siempre nos gusta escuchar esta parte del por qué eligen dedicarse a lo que se dedican, porque siempre son historias muy personales y que salen muy desde el respeto y el amor hacia la profesión. Estamos, Josefina, entrando en la época del año donde las temperaturas son un poco más cálidas y comienza el tema de los mosquitos. ¿En qué momento, cuándo se debe o se puede empezar a usar repelente? Muy buena la pregunta porque empezamos en primavera, verano, así que los mosquitos van a resurgir. Y nosotros siempre lo que aconsejamos es a partir de los 2 meses el uso de repelentes. Siempre hablamos del DEET, que es la droga que verdaderamente repele a la Aedes aegypti, que es el mosquito que verdaderamente a nosotros nos importa porque es el que transmite enfermedades. A partir de los 2 meses existe una marca comercial que ya se puede empezar a utilizar. Viene también con icardina que ayuda a repeler. Lo que sí también recomendamos es como una segunda barrera, que hoy en día es la citronela, que vienen botones de citronela, perfumes, repelentes. Bueno, la citronela usarla como segunda barrera. Siempre todas aquellas marcas que tengan el contenido del DEET serían las mejores y a partir de los 2 meses podemos usarla. Bien, otro tema que también es muy solicitado por las familias es el tema dengue. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? Bueno, recién hablábamos un poco de lo que era el mosquito de la Aedes aegypti, que es el mosquito que va a transmitir esta enfermedad. Quien transmite la enfermedad es el mosquito mujer, la hembra, que lo que va a hacer es, cuando una persona está enferma, contagiada de dengue, va a picar, ¿sí?, a esa persona con dengue, el mosquito adquiere ahí la enfermedad y cuando va a picar a otra persona que no está con la infección, ahí es la forma de inoculación.
Por eso insistimos mucho en todo lo que son las medidas de prevención, de descacharrar todo lo que son los hogares, porque este mosquito, el Aedes aegypti, es un mosquito domiciliario, está cerca de nuestras casas. Entonces, descacharrar, aparte de los repelentes, sería una de las principales cosas. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas que podemos presentar cuando tenemos la infección? Principalmente en pediatría es un poco insidioso de ver esta sintomatología. Una de las cosas que más vemos nosotros es la fiebre. Una fiebre que es alta, más de 4 días, y que no tenemos una causa para decir, bueno, está cursando con un catarro, está cursando con alguna otra patología, ¿sí? Entonces nuestra principal sospecha van a ser fiebres de 4, 5 días de evolución. Puede aparecer un dolor de cabeza cuando los chicos son más grandes, que nos pueden empezar a referir, un dolor retroocular que te dicen que le duele atrás de los ojos. Otra de las cosas que podemos notar es dolor abdominal o un cuadro como de gastroenteritis, pero con más días de fiebre. Y lo principal que nosotros tenemos en cuenta frente a toda esta sintomatología son las manchas en la piel, ¿sí? Esos pequeños hematomas, esas lesiones que aparecen en la piel que no se van cuando nosotros las estiramos, eso es lo que más nos preocupa y lo que ahí vamos a ir a estudiarlo. Josefina, contanos si las infancias pueden tener casos graves de dengue. Sí, Barbie, existen casos graves, ¿sí? Nosotros dentro del dengue tenemos 4 serotipos, ¿sí? Cuando el dengue es grave, que es un dengue hemorrágico principalmente, es cuando hay una infección de un serotipo y nos podemos contagiar con otro tipo de serotipo, ¿sí? Ahí nuestro cuerpo ve a la segunda infección como algo mucho más grave y ahí es cuando se producen los casos severos. Hoy en día está la vacuna, que la vacuna lo que tratamos de recomendarla es para aquellos pacientes que hayan ya tenido una infección por dengue para evitar estos casos de dengue hemorrágico, ¿sí? La vacuna principalmente la recomendamos desde los 4 años, está estudiada, hasta los 60, 65 años. Se puede aplicar si el paciente haya tenido o no haya tenido el dengue, pero bueno, principalmente la recomendación es todo aquel paciente que haya tenido un primer caso de dengue que podamos darle la vacuna. Para hacer un cierre, que venimos hablando del dengue, Barbie, es siempre tenemos que hacer prevención. Para toda enfermedad, el primer paso es la prevención. Y la prevención primero lo hacemos, como dijimos, de descacharrar. Es un mosquito domiciliario. ¿Cómo descacharramos todo aquel cuenco, fuente que nosotros usemos, que quede el agua más de 48 horas? De ir renovándola, de limpiarlo, de renovarlo, si tenemos mascotas, si tenemos, no sé, algún florero o las piletas, muy típicas las pelopinchos, de ir limpiándolas y renovando el agua. De ir cortando el pasto, ¿sí?, de manera regular para que no se queden ahí los huevitos del dengue. Tener mosquiteros en las ventanas, en los pacientes lactantes, si duermen en cuna, poder tener su tela mosquitera, y cuando salimos a pasear también ponerle telas mosquiteras. Después hablamos del repelente, del OFF, que es lo que nosotros le colocamos a los pacientes en su cuerpo. Siempre acordarnos que en los lactantes no le vamos a poner ni en las manos, ni en los pies, ni alrededor de la boca. Después en el resto del cuerpo sí, y de ir renovándoselo cada 2 o 3 horas. Y como segunda barrera, ahí sí usar la citronela para cubrir. Después, a la hora de dormir, podemos utilizar todo aquel tipo de repelentes que se podamos enchufar, como otras marcas que hay, siempre que los pacientes estén a un metro de donde van a estar los enchufados. Y lo que son los espirales, siempre tratamos de que sean en ambientes abiertos, no en lugares cerrados. Pero bueno, siempre con respecto al dengue, la primera medida es hacer prevención. Bien, buenísima toda esta información para las familias que nos están mirando para hacer prevención en casa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a la doctora Josefina González Martín. Existen muchas enfermedades virales y está bueno contar con información. Una de ellas es la enfermedad pie-mano-boca. ¿Podés contarnos qué es esta enfermedad y si hay una época del año en la que se produzca más frecuentemente? Bueno, la enfermedad pie-mano-boca es una enfermedad viral. Y dentro de esos virus no es un solo virus el que lo genera, sino que son varios virus. Por eso siempre cuando aparece esta enfermedad, que se caracteriza por aparecer llagas
dentro de la boca, por fuera de la boca, en las manos, en los pies y en la región de la cola, ¿sí? Por eso está dado su nombre. Una de las cosas que hay que decirle a los papás es que una vez que la tengan, puede que vuelva a ocurrir más adelante en el tiempo, ¿sí? No es que por tenerla una sola vez ya se va a armar defensas. Y es una infección que se da principalmente en primavera y verano, pero es algo que frecuentemente vemos durante todo el año y es bastante contagiosa. Entonces, una de las recomendaciones también que damos a los papás es que los chicos permanezcan en sus casas y no concurran a jardines o a escuelas cuando transcurren esta enfermedad, para no seguir contagiando. Si en casa notamos alguno de estos síntomas, ¿es señal de que tenemos que salir corriendo a la guardia o podemos comunicarnos con nuestro pediatra de cabecera? ¿Cuál sería tu recomendación? Siempre que aparece esto, la idea es no asustarse, ¿sí? Yo siempre digo, cuando uno está informado y sabe que puede aparecer esta enfermedad, nada, ir controlándola al día siguiente, si la vemos de noche, al día siguiente poder hablar con el pediatra de cabecera, ir y consultarla. ¿Cuándo verdaderamente es una indicación de ir a la guardia? Cuando nosotros vemos que esas ampollas están dificultando tanto la alimentación de nuestro hijo, que vemos que no hace pis, que lleva más o menos entre 8 a 12 horas sin hacer pis, si es un paciente que está lactando, que está tomando la teta, o cuando vemos que hay fiebre, por ejemplo, ¿sí? Que podemos llegar a pensar que alguna de esas lesiones se infectó. Si no, es una patología que podemos esperar tranquilamente al día siguiente para que lo vea el pediatra y tener las recomendaciones, para que haga una evaluación y nos aconseje a ver cuándo podemos retomar o no con ese hijo al jardín o a sus actividades cotidianas. ¿Qué pasa si solamente le veo ampollas en la boca? Bien, cuando las ampollas son solamente en la boca, esa enfermedad es la herpangina. Yo siempre digo que sería como una prima, también está causado por virus, pero solamente se mantienen en la boca. Ahí lo que nos van a manifestar los más chiquitos, los que no pueden hablar, es babeo constante y rechazo en la alimentación. Ahí tenemos la pauta de que si ese rechazo es durante mucho tiempo, que nosotros vemos que los pañales son pocos los que cambian, es una pauta para consultar y para ir por guardia. Si no, es algo que hay que manejarlo. Ahí lo que se puede hacer es lactancia más frecuente, si se alimenta, y si ya es una persona que está comiendo con algún tipo de ingesta, ofrecerle cosas blandas y fresquitas. Pero la enfermedad ahí se llama herpangina. ¿Esta enfermedad tiene algún tratamiento? Es una infección viral, por lo tanto no requiere tratamiento antibiótico. Lo que nosotros recomendamos siempre es el manejo de los síntomas. Si está con mucho dolor o inicia con fiebre, poder darle ibuprofeno, dipirona, paracetamol, siempre ver si el paciente tiene algún tipo de alergia o no a alguna de esas medicaciones, y si el paciente ya está comiendo, de poder ofrecerle siempre comidas blandas y frescas. Y si el paciente está lactando, ofrecerle más seguido esa lactancia. Bueno, Josefina, muchísimas gracias por haber sido parte de Acompañando Crianzas y gracias por tu compromiso y tu respeto. No, gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, espero que les haya servido estos datos. Llegamos a Casa Tribu para charlar con la licenciada Lucía Heleno. ¿Me acompañan? Te hago una pregunta que me parece muy interesante. Es esto de que hace un tiempo se creía quizá, que cuando una mujer pasa por un primer parto que es una cesárea, luego, llegado el caso de un segundo embarazo, un segundo parto, tiene que ser sí o sí cesárea. ¿Cuáles son las opciones de parto para esta persona gestante? Las opciones que tiene una gestante que tiene una cesárea anterior para tener un parto vaginal, creo que lo más importante es buscar un equipo que la acompañe. La verdad es que hay mucha desinformación en relación a ese tema. Se habla mucho de los riesgos que conlleva un parto vaginal después de una cesárea anterior, pero no se habla de los riesgos que conlleva tener cesáreas iterativas. Entonces, es muy importante poder hablar con el equipo de salud que nos va a acompañar, que el equipo no acompañe solamente con el sí, te voy a acompañar y después, llegando la fecha del nacimiento, programar nuevamente una cesárea, esperar el tiempo, ¿sí? Cuanto más tiempo le demos a este bebé de experimentar contracciones, muchas más posibilidades vamos a tener de tener un parto vaginal. Porque si nosotros hacemos la cesárea a las 38, 39 semanas, son semanas que le sacamos a ese bebé. Entonces, por eso hay cosas muy importantes. Y que también los riesgos son muy bajos.
Lo que pasa es que cuando se habla de riesgo uno se imagina que le va a pasar lo peor. Nosotros acá en Santa Rosa, bueno, en el Hospital Lucio Molas y en el sector privado acompañamos con algunos profesionales a las pacientes que eligen tener un parto después de una cesárea anterior. Qué importante contar con esta información a la hora de decidir cómo queremos que sea nuestro segundo parto. Contanos un poquitito acerca de las posturas al momento de parir. Bueno, en relación a las posturas a la hora de parir, creo que lo más importante es que la mujer adopte la postura que necesita en ese momento. Decirle a una mujer, tenés que parir de cual o tal manera, creo que es parte de la violencia obstétrica. Hay infinidad de maneras de parir, digamos, ¿sí? Bueno, podemos parir en cuclillas, en el banquito de parto, en posición vertical, en posición horizontal, acostada en la camilla. Todas esas posibilidades está bueno también tenerlas como preconcepto, digamos, bueno, saber que puedo parir de cual o tal manera. Y en el momento del periodo expulsivo, que justamente es el momento próximo al parto, poder adoptar esta posición que a mí me haga sentir más cómoda, que me haga sentir más segura, que yo sienta que dentro de todo el dolor no es tan intenso, que me ayude a pujar, ¿sí? Hoy en día, bueno, tratamos de que el pujo no sea un pujo dirigido, sino de que la mujer puje en función a sus necesidades. Así que bueno, creo que las posibilidades son infinitas, pero vuelvo a repetir, dentro de las posibilidades de la posición para parir, también hay que charlarla con el ginecólogo, porque no todos los ginecólogos asisten al nacimiento en determinadas posiciones. Entonces, dentro de este plan de parto que les comentaba hoy, bueno, quizás sí, al menos me resuena alguna posición o quiero afrontar el proceso y decidirlo en el momento, bueno, también poder charlarlo con el profesional que me está acompañando en el embarazo para también saber, bueno, en ese momento qué es lo que tengo que hacer o no. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Desde que empezamos con Acompañando Crianzas, la licenciada Paula Ana nos ha brindado información valiosísima sobre nutrición. Estrategias para acompañar la selectividad alimentaria es el gran tema de este mes, así que vamos ya al espacio nutritivo. Hola, esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar sobre una de las estrategias que estuvimos charlando en el programa anterior, sobre llevar a los niños a hacer las compras de alimentos con nosotros. Que los niños nos acompañen a hacer las compras es una forma de acercarlos a los alimentos. Que ellos también puedan elegir, tocar, oler, los anima a probar cosas nuevas. Podemos pedirles que antes de ir a hacer las compras hagan una lista con todos los alimentos que necesitamos. Si son más pequeños podemos decirles que hagan dibujos. Ir a la verdulería, a una feria de alimentos, a un mercado saludable puede ser una buena idea. Una vez ahí, podemos decirles que nos ayuden a elegir entre varias opciones. Podemos ver las distintas frutas y verduras que hay, los distintos tipos de legumbres y cereales. Contarles qué son, qué beneficios tienen, qué podemos cocinar con ellos. Y de esa forma también les enseñamos a distinguir entre un alimento saludable de otro que no lo es. Al terminar podemos pedirles que carguen una bolsa pequeña y cuando lleguemos a casa que nos ayuden a guardarlos. Esto de tocar, ¿no? También que nos ayuda a que se acerquen un poco más a los alimentos y se animen a probar. A ellos les encanta que los hagamos sentir parte de las decisiones, que ellos también pueden elegir y esto los anima a querer probar cosas nuevas. Bueno, espero que les haya gustado la información de hoy y nos vemos en el próximo programa donde vamos a hablar de otra de las estrategias para acompañar la selectividad. Seguimos con la temática nutricional y esta vez es para que la doctora Steffi nos diga si la frase de hoy es un mito o una verdad y todo lo que necesitamos saber sobre este tema. Antes de ir al consultorio, vamos a repasarla. La alimentación saludable desde el inicio de la alimentación complementaria hace que cuando crezcan los niños coman más sano. ¿Mito o verdad?
La alimentación saludable desde el inicio de la alimentación complementaria ¿hacen que cuando crezcan los niños y niñas coman más sano? ¿Es un mito o es una verdad? Y sí, es una verdad. Si nosotros le incorporamos alimentos desde el momento cero en donde empiezan a comer, si nosotros le damos zapallo, zanahoria, carnes, pescado, huevo y le sumamos todos alimentos reales, frutilla, naranjas, podría decir todos los alimentos, pero si los incorporamos desde el momento cero, es lo único que van a conocer. Y también, al ser que va a ser lo único que van a conocer, es lo que les va a interesar. Entonces, a medida que van creciendo, no van a abrir la heladera y van a elegir un chocolate o un dulce de leche, porque no lo conocen. Entonces van a elegir tal vez una banana. Y así con un montonazo de ejemplos que se me ocurren y que se los pueden imaginar ustedes mismos seguro, ¿no? Esto pasa lo mismo con el agua y las gaseosas. Pasa lo mismo con golosinas. ¿Cuántos niños de 4 o 5 años tengo acá en el consultorio que nunca probaron un chupetín? Y no es como dicen los abuelos, pobrecito. No. Nada de eso. Pobrecito el que come chupetín todos los días y tiene toda la boca llena de caries. La alimentación saludable desde el inicio de la alimentación complementaria logra niños y niñas sanos y que crezcan en un ambiente que ofrece alimentación saludable y real, los hace posibles adultos que elijan también ese tipo de comida. Los esperamos con más mitos o verdades. Y si querés dejarnos tu mito o corroborar una verdad que vos decís, yo estoy seguro que esto es una verdad, nos escriben a @a.crianzas. Llegamos al final del programa de hoy. Si te gusta nuestro contenido, podés seguirnos en nuestro Instagram @a.crianzas. Nos encontramos por ahí y todos los martes a las 9:30 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Si te lo perdiste, recordá que el programa se repite todos los viernes a las 15 horas y también nos encontrás en el canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la doctora Josefina González Martín. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es jugar con sus hijos. Aprovechen de la infancia.